¿Mm? Continuando en la segunda parte de nuestra clase, tenemos en este momento la exposición de los cuadros de trabajo. Muy bien, comenzamos, Uriol, con tu trabajo. Uriol y Brisa Mamani, ¿verdad? Comenzamos. Sí, ya bueno. Em, el tema es, bueno, la incógnita en general es en qué factores se consideran que contribuyen a que se genere la inseguridad ciudadana en nuestra comunidad y país. El, el primer factor son los factores relacionados con el contexto familiar. En eso pusimos la violencia doméstica, desintegración familiar, la falta de afecto entre los integrantes, desorganización familiar. Y la pregunta de cómo podemos prevenir este factor sería estableciendo límites claros y explícitos dentro de la familia. El otro factores sociales y económicos. Ahí pusimos la pobreza, la falta de agentes policiales en las calles, desintereses en los estados, en la población. Y a la pregunta de cómo podemos prevenir este factor, respondimos con organizando una rutina para no preocuparse del lado económico y para poder tener tiempo de socializar. En los factores culturales pusimos por el tipo de raza que es cada uno, ¿no? La discriminación que hay sobre eso. De los jóvenes desorientados que son reclutados a temprana edad por los grupos delincuentes y el excesivo consumo de alcohol. ¿Y cómo podemos prevenir este factor? Pusimos orientando a los adolescentes y dándoles opciones respecto a los caminos que van a poder seguir, siempre viendo por su seguridad, desarrollándose como personas. Y el último factor institucional, pusimos sobre el autoestima escolar. Ausentismo. Ajá, me equivoqué. El ausentismo escolar que no reciben atención, ¿no? Los estudiantes, por así decirlo. La corrupción para obtener un empleo, la discriminación laboral y marginalidad socioeconómica. Y respondimos en cómo prevenir este factor, dando a conocer qué tan grave puede llegar a ser la discriminación y que tomen conciencia sobre el tema. Muy bien. Gracias. Muy bien, entonces aquí vemos pues que los estudiantes lo han analizado dentro de los factores familiares relacionados con el entorno familiar. Ellos han identificado cómo lo pueden prevenir, pues estableciendo límites claros, explícitos dentro de la familia. Eso significa pues el comprometerse con las normas, con los acuerdos familiares, que si de repente existe algún problema mucho mayor a los mencionados, como por ejemplo en el caso de la violencia doméstica, pues requiere pues una atención, ¿no? Sabemos que todo caso de violencia requiere una atención no solamente a nivel social, sino también a nivel de salud. Factores sociales y económicos, sí estamos de acuerdo, la pobreza, ¿no? El desinterés del Estado por la población en algunos sectores, la falta de agentes policiales en las calles, y lo que dice su compañero, ¿no? Desde su punto de vista de ellos, dice, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir? Organizando una rutina para no preocuparme tanto por el lado económico y para poder tener tiempo de socializar, ¿no? También de repente quizás de buscar nuevas oportunidades, ¿no? Si bien sí existe un nivel de pobreza, pero tenemos que tratar de buscar de alguna manera las oportunidades, ¿no? Factores culturales, por el tipo de raza, jóvenes orientados, como correcto, estamos de acuerdo. Y sí, en cómo podemos prevenirlo es brindando la información, que los adolescentes reciban la información para poder velar por su salud integral. Estamos correctamente eh, con eso. Factores institucionales, sí existe un ausentismo escolar, no solamente en lo que es educación básica, sino también a nivel universitario y etcétera, ¿no? Corrupción, sí, existe para obtener un empleo.
discriminación laboral y marginalidad. Hoy en día se está observando de que para obtener pues un puesto laboral también requieres tener presencia, saber manejar un auto y otros requisitos más, ¿no? Y entonces a eso nosotros le llamamos marginalidad pues socioeconómica, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir este factor? Dando a conocer el problema, en otras palabras, denunciando ese tipo de casos, ¿no? Y para que las personas pues tomen interés en el asunto, ¿no? Para poder buscarle una solución. Muy bien, gracias grupo, de acuerdo con sus cuadros. Y vamos a pasar a otro grupo. Vamos a pausar aquí un ratito. Ok, segundo grupo, Suárez Barzola, te escuchamos. Bueno, respondiendo a la pregunta de ¿qué factores consideras que contribuyen a que se genere la inseguridad ciudadana en nuestra comunidad y país? Respondiendo a factores relacionados con el contexto familiar sería violencia familiar, machismo y falta de respeto. Una solución sería que este factor se puede prevenir comunicando los problemas que tiene familia para llegar a un acuerdo. Segundo, factores sociales y económicos, delincuencia, pobreza y falta de trabajo. ¿Cómo podemos prevenir este factor? Podemos hacer juntas vecinales para hacer que la delincuencia disminuya y pedir apoyo a las autoridades. Factores culturales, discriminación, exclusión y falta de cultura. ¿Cómo podemos prevenir este factor? Informar a la población sobre los derechos que tenemos y al respeto hacia cada cultura. Los factores institucionales sería la discriminación laboral, abandono de los estudios sin atención en parte de las instituciones educativas y bullying. ¿Cómo podemos prevenir este factor? Brindar apoyo psicológico que puede hacer que el bullying disminuya y brindar oportunidades escolares para que no dejen la escuela. Muy bien, entonces estamos de Gracias. acuerdo. Muy bien, este grupo también ha deslindado las alternativas de cómo podemos prevenirlo, como también ha reconocido los factores en cada uno de los recuadros. Gracias, Suárez. Y vamos a pasar a otro grupo. Vamos a Buenos días, profesora. comenzar. Buenos días, profesora. Y bueno, vamos a hacer nuestra pequeña presentación de grupo en el pequeño trabajo que nos dejó. Bueno, ¿qué factores se consideran que contribuyen a que se genere la inseguridad ciudadana en nuestra comunidad y país? Empezando con uno de estos factores, empezamos con el factor de la relación con el contexto de la familia. Entre esos factores está la violencia familiar, jóvenes con falta de control tanto emocional como física y familias ruidosas en cual afecta un vecindario. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de factores en lo que es familiar? Buscando tanto la ayuda de un ministerio o un centro de salud, buscamos que haya gratuidad. Por ejemplo, en Caraballo, en Sisol, hay un centro gratuito, tanto psicológico y psiquiatra, para ayudas como estos problemas personales, tanto familiares. Y claro, obviamente una buena comunicación entre padres e hijos. Bueno, en factores sociales y económicos están nuestros factores de fomentación de pandillas, malas influencias, tanto como drogas, alcoholismo, pandillaje, etcétera. Caída económica por la presidencia. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de factores? El aumento de polideportivos y seguridad policial, tanto la seguridad policial para evitar pandillaje y para que no haya más jóvenes entrando a lo que son drogas o alcoholismo. Y el polideportivo por el simple hecho de que la gente, tanto jóvenes, niños y adultos, le gusta el deporte, le gusta hacer actividad física. A quien no le gusta moverse o jugar la pelota o vóley. Y en la caída económica por la presidencia es por el simple hecho del cambio de billetes y lo que afectó mucho tanto en precios elevados como el aceite, el arroz, el huevo, etcétera. Bueno, con factores culturales. En factores culturales incluimos lo que es la discriminación, la exclusión y la discriminación y racismo a ciertas personas por diferentes culturas o color de piel. En estos factores es muy importante, pero hoy en día, en lo que es la generación de jóvenes, tanto en niños, influye mucho lo que son las redes sociales, así que nuestras ideas eran como crear tipos afiches o publicaciones, estados o prefijos para un muro, donde puede influir mucho a niños, a jóvenes y adultos para que disminuya el racismo y que tengan que todos somos iguales. En factores institucionales. En factores institucionales incluimos los factores que son discriminación laboral, falta de capacitación de profesores y escolares y presencia de bullying entre alumnos.
En eso también hay mucha preocupación, pero como que ya no se manifiesta tanto por el simple hecho de las redes, por las clases virtuales, pero sí hay un bullying cibernético. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de factor? En la charla estudiantil, como hacíamos en las presenciales, para realizar actividades tanto, organizar actividades tanto productivas o, bueno, como hacían las Olimpiadas, y en lo que son para factores institucionales como en lo que es la labor, en capacitación personal para afrontar discriminación y racismo en ciertas personas y poner leyes o cargos legales. Gracias. Bien, gracias. Tú eres Celedonio, ¿no? Sí, soy Celedonio. Ok, gracias Celedonio. Entonces, grupo de Fernández, Celedonio y Chambergo acaban de desarrollar su exposición con sus aportes que me parecen bastante interesantes. El aumento, por ejemplo, del polideportivo, la asistencia, no solamente psicológica, sino también, como dijimos, psiquiátrica en algunas familias, ¿no? Que hace falta, porque como dicen, esto de la delincuencia, gran parte nace pues dentro del hogar, ¿no? Las redes sociales que deberían de alguna manera promover la no discriminación, ¿no? Y valores, ¿no? Valores para poder dar de repente un carácter positivo a la sociedad, ¿no? Y las charlas, que necesitamos charlas que nos ayuden pues no solamente con los problemas sociales, sino también con los problemas dentro de las instituciones. Muy bien, gracias por el aporte y vamos a continuar a ver si hay otro grupo o último grupo. Comenzamos, Andrea. Último grupo de exposición. Ok, Miss, vamos a comenzar por los factores relacionados con el contexto familiar. El primero, la violencia familiar aumentó las cifras más en el tiempo de pandemia. Segundo, falta de atención de los padres, abandono de los padres por el trabajo, falta de interés, entre otros. El descontrol de los adolescentes generando problemas en la sociedad. Pasamos por los factores sociales y económicos. Falta de oportunidades del trabajo y educación, drogadicción en menores de edad afectando su salud, desinterés de los ministerios para intervenir este problema, baja economía y por último el alcoholismo y consumo de sustancias ilegales. Factores culturales, desconocimiento de los derechos, crisis de valores. Asimismo, la cultura de adicción de drogas y normalización de las mismas, normalización de la violencia física y psicológica. Factores institucionales, falta de atención y falta de apoyo por parte de las siguientes autoridades. Ministerio de Salud y Población Vulnerable, el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú. Desinterés de esta problemática, una ayuda eficaz por parte de estos criterios, instrumentos para los hogares de refugio, Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer, Población Vulnerable, abuso de las autoridades generando múltiples problemas a las víctimas. ¿Cómo podemos prevenir este factor en las relaciones en el contexto familiar? Es haciendo que los padres se den cuenta que están haciendo un daño al no dar atención a sus hijos, evitar y eliminar la violencia familiar, que también es un factor que daña a los adolescentes. Seguimos con el otro, que son sociales y económicos, y cómo podemos evitar este factor. Es buscar otra alternativa de solución a nuestros problemas económicos, ya sea laboral como la ayuda de nuestras autoridades para que nos facilite ese problema mediante las charlas multidimensionales y familiares. ¿Cómo podemos evitar este factor de la cultura? Es hacer afiches publicitarios de manera virtual como físicos para que las personas tomen más conocimiento sobre el tema. Asimismo, erradicar el consumo de drogas al igual que la violencia física y psicológica. ¿Cómo podemos prevenir este factor en institucionales? Mediante charlas que motiva a dar buenas decisiones para su futuro. También se les deben mandar trabajos para que mantengan ocupados, mandarlos a un centro de salud mental como psicología. Gracias. Acá dicen, ¿no? Charlas que los motive a tomar buenas decisiones en el futuro, ¿no? Y mandar a trabajar para que mantengan, hacer un trabajo fundamental dentro de los sistemas de salud mental como psicológica. Ok. A ver, ¿qué dice?
Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, me dice Gabriela Barrios que falta su grupo. Dígame, Gabriela. Sí, Miss, falta mi grupo. ¿Tu grupo qué número de grupo era? A ver, vamos a cortar aquí. Gracias. Vamos a cerrar aquí la grabación. Entonces, hemos concluido. Los grupos que faltan, ya saben, enviarla a la carpeta Drive los audios, ¿no? Para que podamos revisarlos. Muy bien, chicos, entonces ahora sí nos vamos a nuestra diapositiva para que es la parte final de nuestra clase para explicar lo que es el reto. Ya, vamos aquí, no sé si se verá, vamos a ver acá. Vamos a ver que estamos compartiendo en pantalla. Ya. ¿Se ve la diapositiva? ¿Me confirman? Sí, mi se ve la diapositiva. Ok, esta pregunta les va a llegar al WhatsApp para que ustedes lo puedan responder por texto o por audio. Y vamos a explicar el reto. El reto es, vas a completar el cuadro de respuestas, pero ahora lo vas a hacer con tu familia. O sea, hoy día has trabajado con tu grupo de escuela. Y en tu casita, este mismo cuadrito lo vas a hacer con tu familia, o sea, con tus padres. Vas a conversar con ellos, vas a identificar con ellos cuáles serían los factores relacionados al contexto familiar, cuáles podrían ser los factores relacionados a lo social y económico, a lo cultural, a lo institucional, porque ellos viven en este momento una realidad en concreto. En cambio, tú todavía estás conectado de alguna manera, pero de forma indirecta, ¿correcto? Entonces es necesario compartir experiencias con la familia para poder nosotros seguir trabajando con respecto a este tema. Y conjuntamente con ellos vas a proponer de qué manera podemos prevenirlo, ¿no? Puedes poner 2 acciones o 3 acciones, a la manera como tú llegues a un consenso con tu familia. Para presentar este trabajo tienen hasta el día, a ver, acá tienen la ficha de autoevaluación, tienen hasta el 6 de diciembre, ¿ya? O sea, no es necesario que de inmediato lo terminen, pero sí es necesario que lo hagan con su familia, ¿no? Profesor, disculpe. Dígame, Si lo termino hoy mismo y le envío, ¿está bien? pero que lo hagas con tu familia. Sí, sí, ¿Entiendes? porque ellas paran Bien. libre. Claro, porque ellos tienen otras experiencias que a ti, o sea, tú necesitas aprovechar esas experiencias, porque mira, tú tienes que tener en cuenta que has tenido 2 años que no has interactuado, de repente no has tenido vivencias, ¿no? Entonces es necesario aprovechar las vivencias que tienen en este momento la familia, que son los que tienen la experiencia de vida. Entonces es bueno que conversen con ellos para que puedan de alguna manera hacer el trabajo en diálogo familiar. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Creo que ya hemos terminado, ¿no? Si no hay ninguna otra pregunta. Profesor, disculpe, ¿lo puede enviar al WhatsApp o tengo que enviarle ese Drive o el Classroom institucional que se tiene? De preferencia al Drive, porque ya no tiene memoria mi WhatsApp. Está apenas. Ya está. Ok, chicos. Ya, de preferencia al Drive. Si no, lo mandan al Classroom institucional, igual se recibe. Pero al Drive sería mucho mejor porque ya se guarda el trabajo, ¿no? Muy bien. Bueno, chicos, entonces hasta aquí terminamos y les voy a mandar su diapositiva a la final.